señora Díaz tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora Alegría. Bienvenida a esta comisión. Antes de empezar, me gustaría, porque la he visto muy afectada y lo entiendo perfectamente. Yo le tengo que decir que denuncié en su momento, y lo hago públicamente, lo hemos hecho desde el Partido Popular muchos compañeros y hoy lo hago personalmente. Yo creo que sufrir una campaña como esa, con los mensajes que usted nos ha leído aquí, es como poco, muy desagradable. Pero también tengo que decirle, señora Alegría, que, por ejemplo, el otro día mi compañera Ana Beltrán, en sus redes sociales, que estaba cumpliendo con su labor haciendo preguntas al director del Parador, también le escribieron cosas como uy, que me parece que la que estuvo en la fiesta del PP, en la fiesta de Ábalos, fue la senadora del PP. Al parecer esta pepera estaba en la fiesta y otras cosas que no voy a reproducir por no alargarme. No voy a decir que tengan la gravedad de lo que usted nos acaba de leer aquí. Desgraciadamente, y usted lo ha dicho, y por desgracia, las redes son así. Hay bots y personas, usted se ha dicho que se esconden, pero también hay hombres y mujeres con nombres y apellidos que atacan. Por eso yo voy a aprovechar también para preguntarle por una persona con nombres y apellidos, que es el señor Mendy, que usted ha contratado como asesor en las Cortes de Aragón, que escribió el otro día un artículo machista, misógino y repulsivo sobre Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, que titula Nadalia Chueca y que dice cosas como el pechismo se mueve entre la arrogancia, el desafío y el machismo. Le doy su oportunidad aquí, si quiere, denunciar a una persona que con nombres y apellidos está ejerciendo el machismo con una política. Bueno, comienzo por sus primeras palabras. Efectivamente, yo lo que le he leído han sido mensajes. Algunos de ellos son de personas anónimas, que yo desconozco cuál es su identidad, pero no todos. Hay también una parte importante que son de cargos públicos de su partido. Y algunos ocupando escaño en el Congreso y alguna otra en la Asamblea Autonómica. No son seres anónimos, no son personas anónimas. ¿Y el señor Mendy? Si me permite, voy a continuar. A mí también me gustaría que me señalara usted, dentro de ese artículo, que yo tuve la oportunidad también de leerlo, un artículo donde además se da fe o se da cuenta de la falta de gestión o de los problemas de la ineficaz gestión de la alcaldesa en los barrios de Zaragoza, y me gustaría también que usted me dijera dónde ve el machismo en ese artículo. Machismo, pero poco, ¿no? No. Yo simplemente le estoy preguntando que me señale, porque fíjese, yo también recibí. Si lo dice usted por el titular, le voy a decir algo. Yo, por ejemplo, un día denuncié la foto de Colón y dije que no quería que esa foto de Colón se reprodujese en Zaragoza, y un cargo del Partido Popular, que ahora mismo es jefe de gabinete, me dijo la foto de Pilón, refiriéndose a Pilar Alegría. Bien, yo le estoy preguntando por otra cosa. Usted veo que no va a condenar el artículo misógino de un asesor suyo. Perfecto. Que le estoy preguntando única y exclusivamente que dónde ve usted, dentro del artículo, dónde ve los ataques machistas. Bien. ¿Usted cree entonces que el machismo es opinable? Yo ya le he dado mi opinión. No, yo le he por leído. Supuesto que considero que este artículo es machista y es una persona contratada por usted. Pero bueno, veo que no quiere usted seguir. Vamos a avanzar si no le importa, porque yo todavía no he empezado a preguntar. Incluso antes de comenzar la comparecencia, le voy a hacer también un comentario sobre algunas de las cuestiones de las que han hablado ustedes aquí, sobre un medio de comunicación que es OK Diario, al que usted ha llamado página web y pseudomedio. Me ha parecido entender que ustedes han dicho que por el hecho de que un medio de comunicación reciba 100.000 euros en publicidad institucional de un gobierno autonómico, está incapacitado para escribir o para sus periodistas hacer su trabajo con objetividad. Por eso yo también le pregunto si, de acuerdo con la información del portal de transparencia que ha recogido recientemente El Confidencial, usted consideraría que, por ejemplo, los periodistas de la cadena SER no informan objetivamente sobre el gobierno de Pedro Sánchez porque han recibido 8.300.000 euros. Pregunto, ¿usted cree que los periodistas de la cadena SER u otros periodistas que trabajan en medios que reciben publicidad institucional no pueden cumplir verazmente con su obligación de informar? Es que yo no he hecho ningún juicio de valor. Simplemente, perdone, yo simplemente he dicho que ese medio digital, en estos momentos, como nunca había pasado en la historia de Aragón, con otros gobiernos, había percibido nunca recursos. Es lo único que he dicho. Y ahora, actualmente, por primera vez, y así lo atestigua el portal de transparencia, está recibiendo más de 100.000 euros como novedad, porque en Aragón hasta ahora nunca había pasado. Bien. No he hecho ningún juicio de valor. Bueno, lo ha hecho entonces el portavoz socialista. Veo que no está de acuerdo con su propio portavoz. Bueno, vamos a empezar. Comparece hoy aquí no para aclarar unos supuestos hechos, señora Alegría,
sino para responder de unos hechos reales, verificados y graves, que han afectado además gravemente a la imagen de las instituciones públicas. Me gustaría decirle, por un lado, que sé que hay muchas ocasiones en las que a usted le gustará extenderse, pero yo también tengo muchas cosas que preguntarle. Como estoy segura de que usted viene aquí a colaborar y a esclarecer todo lo que sepa, me gustaría que fuera usted concisa y en algún momento a lo mejor le digo que a lo mejor doy por contestada la pregunta para que usted no le moleste. Si usted quiere seguir hablando, por supuesto podrá. Simplemente le digo que le pido concisión. Bien. La madrugada del 15 de septiembre del año 2020 y en plena pandemia, como es bien sabido, el entonces ministro de Transportes, el señor Ábalos, protagonizó un lamentable incidente en el parador de Teruel. Según hemos podido conocer, organizó una fiesta con prostitutas, pudieron causarse daños en las instalaciones y se dejaron a deber varios consumos. Usted, que en aquel momento era delegada del Gobierno en Aragón y con una visible incomodidad, como ya se ha hablado aquí, al principio no quiso responder, después ofreció una rueda de prensa en la que dio muchos detalles. Yo voy a repasar algunos de ellos de manera muy breve, porque creo que es por todos conocido lo que usted declaró. La noche del 15 de septiembre, usted y varias autoridades acudieron a un acto para la supervisión de las obras de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto, que se produjo en el paso elevado de la Puebla de Valverde, que fue por la noche, dado que terminaron muy tarde y como a la mañana siguiente tenían un acto a primera hora, como es lógico, ustedes se quedaron a dormir en el parador de Teruel. Bien, yo le quería decir además, señora Alegría, que usted, mientras fue delegada del Gobierno en Aragón, le pregunto, ¿usted está en condiciones de asegurar que mientras fue delegada del Gobierno en Aragón, todas las actuaciones de la Policía Nacional bajo su mando fueron actuaciones autorizadas, registradas, documentadas como la ley exige? Yo, desde luego, lo que puedo dar fe es que todos los días recibía partes diarios de Policía Nacional y Guardia Civil. Bien, es que sigue siendo así actualmente en la delegación de Gobierno. Usted está aquí porque efectivamente nosotros creemos que ha podido no ser ejemplar en el cumplimiento de sus funciones como delegada del Gobierno. Me está viniendo nada más a la cabeza y verá por qué. La noche del 18 de abril de 2021, no sé si usted la recuerda. ¿No? Pues mire, usted era delegada del Gobierno y esa noche aterrizó en Zaragoza Brahim Gali, líder del Frente Polisario, que tenía varias causas abiertas en la Audiencia Nacional por genocidio y por terrorismo. Entró en España con pasaporte falso, no pasó los controles fronterizos, como Delcy Rodríguez, por cierto, y cuando los hechos fueron descubiertos ocasionó un grave problema diplomático. Me gustaría preguntarle si usted estaba al tanto de esa operación, recibió partes diarios de esa operación como delegada del Gobierno. Yo le digo, se reciben diariamente partes, siempre, de los que, lógicamente, es responsabilidad de la delegación del Gobierno, de Guardia Civil y de Policía Nacional. Entonces, ¿usted podría decirme cuántos hombres y mujeres al servicio de la Policía Nacional actuaron en la custodia y el traslado de Brahim Gali de Zaragoza a Logroño? No lo sé. Ahora le voy a explicar el que, señor Remírez. No lo sé. Señora Aguilar, le ruego reconduzca la cuestión, por favor. Tiene relación y ahora verán por qué. ¿Qué papel tuvo usted como delegada del Gobierno entonces? ¿Inició alguna actuación después del revuelo que se organizó, incluso un conflicto diplomático? No hice ninguna. ¿Y por qué no lo actuación. hizo? Porque yo no tuve que hacer absolutamente nada. Porque en principio me imagino que la operación necesitaba algo de reserva y sigilo, como después se dijo posteriormente. Si usted me va a preguntar sobre esta cuestión, que me está hablando del 2021, yo desde luego, si quiere, le buscaré toda la información referente a esa fecha. Pero desde luego yo actué con la misma, con mi mismo saber hacer desde el primer momento que tomé posesión como delegada del Gobierno hasta el día que dejé ese puesto. Bien, usted no hizo ninguna investigación, tampoco hizo declaraciones a pesar del conflicto diplomático que se generó. Usted era responsable de la Policía Nacional que custodió a esta persona que entró de manera ilegal en España y esto demuestra que cuando una situación requiere reserva y sigilo, usted cumple. Por eso creo que usted, que lo hizo con el señor Gali, puede que también lo hiciera en el parador de Teruel. Vamos a volver al día 15 de septiembre del año 2020. Tal y como usted declaró, ahí había varias autoridades. En primer lugar, José Luis Ábalos, ministro de Transportes. También estaba el que era entonces presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. El petardo de Lambán para Pedro Sánchez. Le quería preguntar, en primer lugar, si usted comparte con el presidente del Gobierno que Javier Lambán es un petardo. No lo comparte. Mire, yo como comprenderá, no voy a entrar a opinar sobre mensajes que no responden a ningún tipo de causa judicial y que no son más que una filtración de conversaciones internas. Bien.
Por supuesto que no responde a ningún tipo de causa judicial. Sabemos que los ha filtrado el señor Ábalos, él mismo lo ha confirmado. En todo caso, veo que le incomoda. Quería saber si usted estaba de acuerdo o no con Pedro Sánchez o le llevaba a la contraria en este caso. Bien, el ministro acudió con 7 personas del Ministerio, 2 asesores, un responsable de protocolo, 2 escoltas y un conductor. ¿Usted sabe cómo se trasladó el ministro a Teruel? ¿Se trasladó en un coche que le facilitó la delegación del Gobierno o era su propio vehículo del Ministerio? Vamos, desde luego de la delegación no le proporcionamos vehículo para el ministro. Con lo cual usted no podía saber si iba en coche o en furgoneta, salvo cuando lo vio y bajarse de un coche. Vamos, de hecho, en la Puebla de Valverde, donde había numerosos medios de comunicación y numerosas autoridades, vimos todos cómo llegaba el ministro Ábalos en su vehículo. Bien. Usted ya ha dicho que conocía a Koldo de otras ocasiones, o lo conoció allí. Pues yo a Koldo simplemente lo conocí cuando coincidí en actos con el ministro y le acompañaba. Bueno, bien, quiero decir, porque usted sabía quién era y también nos ha dicho que, sin embargo, a Joseba García Izaguirre nunca lo había visto ni tampoco lo recuerdo ni siquiera cuando compareció. Vale. No. Es que le iba a preguntar, porque también hay un medio de comunicación que ha publicado que un informe de la UCO sobre la situación patrimonial de Koldo y familia, yo no lo tengo, lo siento, sitúa en el Parador de Teruel a los 2 hermanos y al señor Ábalos con algún tipo de relevancia penal en las investigaciones. Pero vamos, usted me dice que no sabía que Joseba estaba allí, con lo cual no tengo nada más que preguntarle sobre este tema. ¿Usted recuerda a Isabel Pardo de Vera allí? Sí, perfectamente. Sí. De hecho, yo cené con ella. Claro, nosotros sabemos que estaba allí por las fotografías que hemos visto, incluso por sus propias declaraciones, sí, lo que han publicado los medios. Sin embargo, fíjese, a mí los números no me salen, porque si uno suma los acompañantes de la comitiva del señor ministro y si uno se fía de lo que dijo aquí tan tajantemente, ¿verdad? Al parecer, el director del Parador de Teruel, pues el director del Parador nos dijo que solo hubo 3 reservas del presidente del Gobierno de Aragón, institucionales, quiero decir, del Ministerio de Transportes y del director de la delegación. Yo creo que aquí, por lo menos, el director del Parador se olvidó también hablar, me imagino, de las reservas de la presidenta David, que también es una reserva institucional, ¿no lo sabe? Pues mire, no lo sé. Lo que sí le puedo decir, porque ahora mismo yo soy ministra y por tanto, en fin, sé cómo se llevan adelante las reservas cuando yo voy a cualquier sitio en mi calidad de ministra, es que una cosa es las reservas que tú hagas de habitaciones para el ministro o la ministra y el equipo que pueda acompañar al ministro, y otra cosa es una reserva que se haga para una, en este caso, presidenta de una empresa pública, sí, que no tiene por qué hacerla en este caso el presidente. Me refiero desde el Ministerio de Transporte. Claro que no, por eso le digo que yo creo que el director del Parador... Sí que le puedo, perdón, señora Ibar, lo que yo sí le puedo dar absoluta constancia, porque eso sí que lo tengo aquí y porque además tengo el correo electrónico de la secretaria de la delegación, de las reservas que se hicieron a nombre de la delegación. Lo sé y lo tengo clarísimo, no tengo ninguna duda, usted lo dejó muy claro en su rueda de prensa. Lo que quiero decir es que el director del Parador parece que no tenía muy controlada a la gente que entraba y salía, porque el otro día nos aseguró que hubo 3 reservas institucionales, se olvidó de Isabel Pardo de Vera y puede, como veremos, que de alguna persona más. ¿Usted sabe si estaba Ricardo Mar, el jefe, no sé si lo conoce la verdad, al que era jefe de gabinete del señor Ábalos? No, no recuerdo que estuviese. Con lo cual, No. ¿No? O sea, que no podría decir incluso que no estaba. Puede ser, yo no lo he visto en los listados. También lo digo porque sería curioso que hubiese estado ahí el que era director del gabinete del ministro y que ahora, como secretario general de Paradores, negara los hechos con comunicados un poco interpretables. Bien, voy a continuar. Ya hemos dicho que el ministro acudió con 8 personas. Y después también hemos sabido que Javier Lambán, que estuvo allí, lo supimos porque usted misma lo declaró en su rueda de prensa, y que acudió con otras 7 personas. Bien, en total 8. Y por último usted, que según dijo con todo lujo de detalles en su comparecencia, iba acompañada de 2 colaboradores, 2 conductores y un policía. 6 personas en total. Llevamos a 21 personas reconocidas oficialmente, sin contar con Isabel Pardo de Vera, que se dejó el director del Parador, y sin contar con las chicas, que ahora iremos a esa cuestión. De acuerdo con sus declaraciones, ustedes llegaron por la noche, cenaron en lo que el director del Parador llamó la pradera, que era el jardín. Bien, al aire libre. Bien. Pues mire, también hemos sabido por el director del Parador que el señor Ábalos, cuando llegó, dijo que se iba a retirar a su habitación. Koldo dijo que estaba cansado y pidió una carta para cenar en su habitación. Bien. Le iba a decir antes de proseguir que no sé si usted recuerda, quizás lo ha refrescado su memoria para venir hoy aquí, que el día 15 de septiembre de 2020, que es el día que suceden los hechos, se publicó una orden del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón que tenía una incidencia muy superior a la media nacional esos días, y esta resolución exigía
mascarilla, el mantenimiento de distancia de seguridad, incluso a más de 1,5 metros de distancia, y también estableció estrictas medidas para hoteles y establecimientos de restauración con un límite máximo de aforo del 75. Bien. Empezábamos una segunda ola, le insisto, la incidencia en Aragón era elevadísima en aquellos días. Le quería preguntar si se cumplieron las restricciones por todos ustedes. Evidentemente. Evidentemente. De hecho, además, ustedes han podido comprobar diversas fotografías e imágenes, porque estábamos, como le digo, tanto en la actuación que se llevó a cabo el 15 por la noche como el 16, una en espacio abierto y en otro espacio cerrado, manteniendo la distancia, y además todos nosotros íbamos con las mascarillas que eran obligatorias en ese momento. Entonces, y de hecho, incluso también cuando nos sentamos a cenar, como yo le decía, lo hicimos al aire libre, en distintas mesas. Y yo recuerdo haber estado cenando, por ejemplo, se decía anteriormente, no solamente estuve en la Puebla de Valverde atendiendo a las explicaciones que en ese momento dio la que entonces era directora de Adif, Isabel Pardo de Vera, es que luego además fue una de las personas que estuve yo cenando en la misma mesa que ella. Bueno, pues el director del Parador se debió olvidar de ella. Usted era delegada del Gobierno, como le digo, hizo todo lo que estuvo en su mano, interpretó, para que se cumplieran las restricciones en lo que estaba en su mano. Sí, porque en ese momento, como usted sabe además, las competencias las tenía ya la Administración autonómica, pero yo, lógicamente, como ciudadana y como además como delegada del Gobierno y como era mi obligación, cumplí las normas establecidas, claro, por las autoridades sanitarias. ¿Usted está en condiciones de afirmar que aquella noche todo el mundo cumplió con esas restricciones, no se superaron aforos no permitidos, etcétera? Vamos, desde luego, donde yo estuve se cumplieron fehacientemente. Bien. Porque, de hecho, incluso en la cena que hicimos al aire libre no estábamos más de 10 personas. Bien. Bueno, le quería preguntar ahora por la relación personal entre Ábalos y Lambán. Verá que tiene relación con el caso, señor presidente. En circunstancias normales, yo creo que es verdad que no tendría mucha relevancia esa relación personal, pero como usted sabe, hemos conocido unos mensajes intercambiados entre Ábalos, que ha consentido en su publicación, y el presidente del Gobierno, que evidencian que la relación era un poco tensa. Yo le quería preguntar si usted notó que esa relación se recrudeció después del Parador de Teruel, o considera que ya era mala entonces. Es que yo nunca considero que tuviera una relación mala el entonces ministro de Transporte y el entonces presidente de Aragón. Bueno, pues los mensajes. De hecho, les puedo decir que el 16 de septiembre, en una mesa amplia que hay en el parador, en el espacio de desayuno, estuvo el ministro y estuvo también el presidente Lambán, y yo estuve también presente un momento antes de irme a la subdelegación del Gobierno, y la conversación fue de lo más correcta. Bien. O sea, que no tuvo por qué recrudecerse. Bien. Se lo pregunto también, por eso le digo que puede tener relación. Mire, el Gobierno de Aragón fue uno de los pocos gobiernos autonómicos socialistas que se negaron a comprar mascarillas de la trama, de Ábalos, de Koldo y de Aldama, que ahora mismo están investigando. Maite Pérez, que hoy nos acompaña, es la persona que se negó a comprar esas mascarillas. Yo le quería preguntar si a usted le consta si esto a Ábalos le pudo molestar. No lo sabe. Es que me hace una pregunta que yo... En fin, bueno, usted era una persona cercana... La compra de material que en ese momento llevó a cabo el Gobierno de Aragón se haría cumpliendo con con todos los requisitos, sí, por supuesto, y toda la transparencia que estamos obligados, y no le puedo decir nada más. Que no todos pueden decir lo mismo, pero en este caso se hizo. Yo se lo preguntaba porque, insisto, hemos conocido unos mensajes intercambiados entre Sánchez y Ábalos, que ha consentido en su publicación, hablando mal de los varones que tenían opinión propia, y por eso quería saber si incluso los sucesos del Parador pudieron contribuir a que esa relación personal empeorara. Veo que usted no lo sabe. Bueno, pues vamos a avanzar. A ver, opinar sobre relaciones personales que nada tienen que ver conmigo, yo creo que lo más oportuno es preguntarle a las personas que tienen esa relación personal. ¿Quiere que le pregunte a Javier Lambán? O a quien usted considere. A mí, si me pregunta por mi relación personal con cualquier persona, yo le podré hablar sobre mí, pero yo no le puedo opinar sobre la relación personal que pueden tener dos personas, llámese Javier Lambán o llámese Perico, el de los palotes. Bien, de acuerdo. Bueno, usted cuando termina de cenar se va a dormir con sus colaboradores, duerme en la planta segunda. Mi habitación, la 208, efectivamente, y los dos colaboradores que venían conmigo, porque lógicamente yo no tengo constancia de en qué habitación concretamente estaban los dos conductores y la Policía Nacional, entenderán. Sí, lo entiendo. Pero desde luego, las personas que estábamos allí, como es mi director de gabinete y la responsable de comunicación, ambos tres, porque lo he podido comprobar estos días, dormimos en habitaciones que empezaban por el número 2. En mi caso, la 208. Bien, perfecto. Entonces, usted no se enterará de absolutamente nada esa noche, según ha declarado. Y ahora le tengo que hacer algunas preguntas
para precisar, que a lo mejor le resultan incómodas, pero yo se las tengo que hacer. Usted me dice que no se enteró de nada, yo le voy a preguntar si se enteró de cosas que usted no tenía por qué asociar con nada extraño, ¿de acuerdo? Mire, en aquel momento, como hemos hablado, el parador de Teruel estaba sujeto a importantes restricciones como cualquier otro establecimiento abierto al público, pero había otros huéspedes en el parador. Bueno, yo entiendo que hasta el 75% Exacto. el parador de Teruel, como cualquier establecimiento hotelero de Aragón, podía acoger a clientes. Había más gente hospedada, nos dijo el director del parador. Entiendo que hasta el 75%. Bien. ¿Había más personas cenando en otras mesas en la pradera esa noche? Pues yo creo que sí. Bien. Yo, desde luego, no conocía a todas las personas que estaban en ese jardín. Bien. Entonces, usted se cruzó perfectamente con otros huéspedes, hombres y mujeres. Se los pudo cruzar perfectamente con la mascarilla puesta. Yo le digo que había unas Bien. personas ahí cenando, lógicamente, sí. Con lo cual, algunas de ellas podrían perfectamente haber sido invitadas del señor Ábalos, aunque usted no lo supiera. Pregunto. A ver, Sí. Mire, yo le puedo decir que por qué estaba cenando yo allí y por qué estábamos cenando mi equipo y yo allí. No, pero claro... Disculpe, le pregunto si usted se cruzó con otros huéspedes. ¿Si había otras personas Sí. cenando igual que cenamos nosotros? Sí. Por lo tanto, Claro. usted pudo cruzarse con alguna persona que fuera invitada a la habitación Bueno, de Ábalos sin saberlo, insisto. Por esa misma hipótesis, es posible que esas personas que estaban cenando allí fueran ciudadanos de la ciudad de Teruel que habían ido a cenar y luego se volvieron a su Efectivamente, domicilio. por eso Claro, con usted esta no regla puede de tres, negarlo, ¿no? ¿Que había Usted- otras personas que yo claro. no conocía? Bien. Evidente. Porque además, yo, por ejemplo, y usted seguro que tampoco, no lo sé, le pregunto, yo no soy capaz de distinguir a una mujer que ejerce la prostitución. Yo no, usted supongo que tampoco. ¿No? En fin, señora Díbar, ¿Usted sí? en absoluto. Bien, pues Pero vamos, es que yo creo que las preguntas también tienen que tener un poquito no, de... verá. de- Entonces, si usted ha dicho que estaba cenando en la puerta y que vio gente entrar y salir, incluso bajarse de los vehículos. Por lo tanto, yo le pregunto, si usted hubiese visto mujeres bajarse de una furgoneta, usted nada tendría por qué haberle llamado la atención. De ahí mi pregunta. Hombre, si son esa cantidad de mujeres... ¿Qué en una cantidad? fur- ¿Qué cantidad? Yo les- Por favor, oiga, yo no les sé la he- cantidad. Sí, pues yo les he escuchado y he leído en distintos medios hablando de un número considerable de mujeres, ya no sé, si en furgoneta, si en camión, si en autobús o en tractor. ¿Me explico? Entonces, yo lo que les puedo decir, lógicamente, lo que entiendo que pasa en cualquier hotel, sea en pandemia o no, que a los hoteles acceden las personas que están registradas en el hotel. No, porque en aquel momento yo creo que Oiga, solamente se tenía que... Yo lo que le puedo registrar a una dar persona por cuenta, habitación, yo lo que le bien. puedo dar cuenta es dónde estuve, por qué estaba a las 10 de la noche Sí. en la Puebla de Valverde, quién me acompañaba, dónde estaba yo, lo que hice cuando llegué al parador, dónde cené, las personas de mi equipo que cenaron conmigo, alguna de las personas que acompañaban o que estaban en el equipo del ministro o de Adif que también cenaron ahí. Y cuando terminó esa cena, que sería aproximadamente las 12, yo me fui a mi habitación. Bien. Y les vuelvo a recordar que además que mi habitación no estaba en esa planta Sí. donde dicen algunos que se produjo esta fiesta Vale. que dicen que se Entonces, produjo. usted no vio a nadie bajarse de un camión No, y tampoco vio a nadie bajarse de una furgoneta No. y tampoco vio a nadie bajarse de un taxi. no. Vale, muy bien. Usted se va a dormir y no oye absolutamente nada. Ya nos ha dicho, se lo iba a preguntar, pero lo ha dicho ya usted en qué planta dormía, que era en la 2, y más o menos cómo estaban distribuidos. ¿Usted esa noche no oyó ruidos? En absoluto. ¿Ningún destrozo que pudiera entenderse como un daño material? En absoluto. Pero Bien. es que, ¿cómo voy a escuchar algún ruido de algún destrozo si, como ha comentado y ha explicado claramente el director de los paradores, no se produjeron? Bueno, el director del parador, ya le he dicho alguna No se cosa y luego produjeron. le diré más, cometió algunas incoherencias aquí, luego iremos a eso. Pero en todo caso, que yo creo que usted no se enteró de nada esa noche, si es que le estoy dando la razón. Es que es muy pero le difícil hago preguntas pero, que señora tengo Díaz, que es que es muy formularle. difícil enterarte de cosas que no suceden. Bien, pues incluso de cosas, o sea, puede que sucedieran las cosas y usted no lo supiera, fíjese, pero usted, por lo que me dice, no está en condiciones de negar que se produjera. Pero vamos a ver. Es que usted hace Pero un vamos juego a ver, de palabras pero y yo también soy no, capaz. sí, yo Pretendo que claro, usted me conteste pero a mis entiendo preguntas. que si algo se produce, hay pruebas claras de que eso se produce. Señor ¿No es Ramírez, verdad? le llamo al orden por segunda vez. Bien. Ah, señora Alegría, perdón, No, que no. pensaba que había dicho señora Díaz. Que le digo que Adelante. cuando algo así se produce, algo que no es menor, que es una fiesta con destrozos, con prostitutas, incluso con drogas, he llegado a escuchar, hombre, ¿qué quiere que le diga?
en un parador, que yo no sé las habitaciones que tiene el parador de Teruel, pero seguramente no es de los 60. más grandes. 30 por planta. Usted, de verdad, que es aragonesa como yo, no sé si de pueblo pequeño como lo soy yo, pero usted me quiere decir que se produce algo de ese calibre y de esa magnitud y no se entera hasta el susúncorda. Vamos a Por ello. favor. Vamos a Ahora ello. bien, no es que nuevamente se entera, es que no es que solamente no se enterase, es que habría pruebas fehacientes de que esto se produjo. Bien. Y no lo hay. Pues, señora Alegría, déjeme un Y segundo. como dijo el propio director de paradores, fue una noche absolutamente normal. Y, hombre, y si se movió una furgoneta o un autobús con tantas prostitutas, como ustedes están diciendo, hombre, algo sabría también la policía local. Y la alcaldesa, que es senadora de su partido, me quiere decir que en una ciudad de algo más de 37.000 habitantes, en un momento de pandemia, se mueve una furgoneta llena de prostitutas y no se entera ni la policía local, ni la policía autonómica, ni la policía nacional. Hombre, por favor, por favor. Bien, le había preguntado si usted oyó algún ruido que evidenciara que podrían producirse daños materiales, me ha dicho que no. Le pregunto si usted pudo oír algo que evidenciara que existían lo que podemos llamar, sin exagerar, daños personales. No oyó nada. Se lo acabo de decir. Bien, o sea, usted no oyó que nadie tuviera que atender a alguien que se encontraba mal. No. No. ¿No? Muy bien. ¿Puede confirmar si la noche del 15 de septiembre se recibió algún tipo Oiga, de... simplemente por hacerle una consideración, repasando las... No, lo tengo en esta carpeta. Las facturas de las personas que vinieron conmigo, como le decía, mi jefe de gabinete y la responsable de comunicación, yo tenía la habitación... Mira, yo tenía la 208, pero fíjese, he visto también, deme un segundito, he visto también, por ejemplo, que mi jefe de gabinete, ya lo siento tener que dar esta información cuando a él no se lo han preguntado, pero espero que no se moleste porque no voy a decir nada. Él estaba en la 207, es decir, en la habitación pegada a la mía. Señora Alegría, que Y- yo creo que usted no oyó nada esa noche, ¿no? Que yo se lo he dicho. y la responsable de comunicación, la 203. Bien. Oiga, yo no sé, fíjese, si alguna de las personas que venían conmigo tuvieron algún percance dentro de su Bien, habitación. perfecto, pues ya me ha Porque, dicho que no. Maravilloso. claro, es que yo no sé quién tiene el superpoder para saber qué es lo que pasa en cualquier habitación de cualquier hotel de puertas hacia adentro. Bueno, Ahora, si de puertas hacia adentro pasa algo tan llamativo como están pretendiendo usted insinuar y decir, habría pruebas. Y lo que aquí se ha trasladado de una manera muy clara por parte del director de paradores es que no hubo ningún tipo de destrozo, ningún parte. Y, por cierto, también hubo un comunicado oficial por parte de paradores desmintiendo que hubiera habido ningún destrozo. También les digo que entiendo el caos, porque es que yo ya no sé cuántos paradores llevamos con la misma situación. Yo le estoy hablando del parador esto es de como la Teruel. empanadilla de Señora Alegría. Móstoles. Hemos empezado por No, Sigüenza, señora Alegría, disculpe, hemos no. hablado... Es que esto no tiene ninguna gracia. Sigüenza, hemos Hay hablado empanadillas de Teruel, Móstoles, señor hemos hablado- presidente. Claro, es que esto... Es que estamos esto hablando es del la casa parador de de Toquime Teruel. Roque, perdóneme la No, expresión. señor, estamos Hombre, por hablando del parador de favor. Teruel y si usted me deja, yo Señora reconduzco. Aguilar, siga usted preguntando, Gracias. por favor. Vamos a ver, yo le quería preguntar si a usted le consta que esa noche se recibiera alguna llamada por parte de alguna persona del parador que motivara la intervención de cuerpos y fuerzas de seguridad del En Estado. absoluto, No. rotundamente no. ¿Sabe si se registró alguna llamada en la sala del 091? Evidentemente, en el parte diario que yo recibí como delegada, en absoluto. Bien, ¿y en el puede- parte diario no aparecía esto que usted me dice. ¿Puede confirmar si se trasladaron efectivos policiales o cuántos agentes se movilizaron, ya a qué unidad pertenecían? No, yo desde luego lo que sí que sé, evidentemente, es que había Policía Nacional, Sí. por supuesto. Y tampoco le consta porque que ninguna de las personas, policías nacionales, al servicio de alguna de las autoridades, tuviera que hacer algún tipo de intervención, por decirlo de alguna manera. Esa en noche. absoluto, Esa noche. rotundamente no. Vale. Usted me ha dicho que no hubo atestado, No, ni nota de servicio. en absoluto. ¿Puede ser que existiera y que alguien la mandara a retirar? Perdone, es que si alguien la mandase retirar, en este caso, hubiera sido el jefe de policía provincial, Sí. entiendo, o en este caso el subdelegado o la delegada. Y en ningún caso sucedió eso. Pues respondamos. Jamás. Perfecto. En el año y medio que yo estuve de delegada del gobierno, jamás. Y dudo mucho que eso suceda en ninguna delegación de gobierno. Yo también. ¿Lo consultó con ellos? Quiero decir, no, porque sencillamente si no le informaron de que había ocurrido, es que no Pero ocurrió. es que si no sucedió nada, Claro, ¿qué parte va a haber? perfecto. Pues esto. Bien.
Le iba a preguntar de nuevo, usted me ha dicho que no hubo traslado de agentes, porque cuando hay un traslado de agentes allí, ¿eso deja rastro de alguna manera? No entiendo el traslado Cuando de hay agentes. traslado de agentes a un punto para hacer algún tipo de actuación, ¿deja rastro, por ejemplo, en los registros de kilometraje? No, a ver, yo lo único registro, por ejemplo, que conozco y que forma parte de los partes diarios que nos hacen, nos comunica Policía Nacional, por ejemplo, cuando llega una autoridad a la estación de Delicias y recibimos un parte diario diciendo en tal tren, a tal hora, ha venido en este tren tal ministro o tal secretario de Estado o tal autoridad. Eso es lo que es la información que por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se traslada a las delegaciones de gobierno. No, pero hablo de dispositivos, como a usted le pasan un parte diario. Sí. No sé si los traslados de los vehículos de los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dejan algún tipo de registro. No lo sabe. Desde luego a delegación del gobierno, no. Otra cosa, yo no sé si tendrán algún tipo de control. Operativos que ya son más policiales, pero desde luego no. A la delegación de gobierno, la información que se traslada por parte de Guardia Civil y por parte de Policía Nacional son información de los hechos que pueden suceder, de las denuncias, actos delictivos que suceden en el día a día. Bien. Entonces, ¿usted puede garantizar entonces que mientras que usted fue delegada del gobierno nunca se ocultó ningún tipo de actuación policial? En absoluto. No. Y que tampoco recibe usted ningún tipo de instrucción de un superior jerárquico o político para hacer algo en ese sentido. En absoluto. ¿Usted habló esa noche con el subdelegado del gobierno, José Ramón Morro? No, bueno, simplemente hablamos cuando nos vimos en la Puebla de Valverde. ¿Qué tal, subdelegado? ¿Qué tal? Muy bien. Y de hecho, allí nos despedimos y nos fuimos. Pero yo no volví a hablar hasta el día siguiente, cuando fui a la subdelegación de Teruel. Y en los días posteriores o incluso semanas, ¿usted habló con el subdelegado del gobierno sobre algo que tuviera que ver con esa noche en el parador de Teruel? En absoluto, nunca jamás. Bien. Señora Alegría, si se demuestra que usted ha faltado a la verdad en esta comisión, ¿usted va a presentar su dimisión? Por supuesto. Bien, de acuerdo, vamos a seguir. A la mañana siguiente, usted nos dijo... Le he dicho anteriormente, señora Díbar, que llevo ya años en política y que seguramente habré cometido fallos y errores como cometemos todas las personas. Pero desde luego, si hay algo que me ha guiado a lo largo de mi vida, siempre ha sido la verdad y la honestidad. Bien. Y sé perfectamente lo que le estoy diciendo y sí, y me atengo a la verdad. Jamás hablé ni con ningún tipo de autoridad policial, ni por supuesto con el subdelegado del gobierno sobre este caso. Bien. Jamás. Bueno, vamos a pasar al día 16, a la mañana siguiente, según su propio testimonio, usted entra a desayunar y se sienta con el señor Ábalos y con Lambán. No fue así. Yo bajé a desayunar, aproximadamente serían 7:30, 8 menos cuarto, y desayuné yo sola. Y cuando terminé de desayunar, serían aproximadamente como las 8:15, 8:30, me dirigí a la recepción y pagué mi habitación y el desayuno. De hecho, está el registro, se lo he traído también para todos ustedes, el registro de mi tarjeta, que aparece pagado a las 8:36 los 75, 76 euros, que también puedo buscar la factura para ser exacta. Y cuando terminé de hacer el abono, volví de nuevo al comedor del desayuno y ahí efectivamente me senté en una mesa con el ministro Ábalos y con el presidente Lambán. Es verdad que yo me fui antes que ellos se quedaron más tarde que yo porque yo me adelanté para ser la primera en llegar a la sede de la subdelegación de Teruel. Bien, es que eso también se lo digo porque desayunara usted sola o no, estuvo sentada en esa mesa y el director del parador de Teruel a usted no la vio. Pues ya le digo que es que yo me fui antes. Ya ve que el director del parador no lo tiene todo tan controlado. ¿Se habló en algún momento esa mañana de lo que había ocurrido esa noche? ¿El qué, perdón? Que si se habló en algún momento de alguna incidencia en esa mesa de lo que había ocurrido por la noche. En absoluto. Y nadie de la comitiva le hizo ningún comentario. En absoluto. Bien. Señora Alegría, mire, en los días posteriores a esos sucesos, a la fiesta con prostitutas, se reclamaron cantidades impagadas y sabemos que hubo serias dificultades para cobrar. Incluso a día de hoy no tenemos la seguridad de que se cobraran efectivamente. En otra incoherencia, el director del parador, tengo que decirlo, él aseveró aquí que a diciembre de 2021 todas las facturas estaban pagadas. Teniendo en cuenta que los hechos sucedieron en septiembre de 2020, hay que reconocer que no fue del todo preciso. ¿Usted sabe algo de qué ocurrió con esas facturas impagadas? Es que yo no sé a qué factura impagada alude usted. Yo sí que sé las facturas que se pagó por parte de la delegación del gobierno, que fue ipso facto, así como estábamos dejando el hotel, el parador, pagamos cada uno de nosotros, los 6, cada uno pagó con su tarjeta de crédito. Con lo cual... Y también sé, y continúo, Perdone. y también sé lo que publicó el propio Ministerio de Transportes. Sí.
diciendo que en absoluto había habido ninguna factura. También sin publicó esta pagar. factura, señora Alegría, en la que aparece alojamiento y desayuno adulto, José Luis Ábalos Meco. Y aquí el director del Parador reconoció que había cenado en su habitación. Hay consumos que no se pagaron y lo demuestra hasta la factura del señor ministro, que es pública, que ha publicado Paradores en el propio portal de transparencia. Pero bueno, le voy a preguntar. Pero escúcheme, si hay Sí, dígame. facturas que no se pagan Sí. o no se han pagado, enséñenlas, muéstrenlas. Y yo, por ejemplo, claro, si ustedes dicen que existen facturas que no se han pagado, Mire, señora hay Alegría, que enseñarlas. Es De la que el misma Ministerio de manera, Transportes dice que esto es lo único que pagó. Y el director del Parador dijo lo mismo. Pero fíjese, yo le digo que si hay facturas que no estuviesen pagadas, lo más lógico es que se muestren. De la misma manera que sería lógico, oportuno y necesario que los ciudadanos conocieran la factura del Ventorro 6 meses después. Sí, muy bien, buen intento. Yo veo que usted viene aquí Claro. con ganas. No, pero fíjese, Sí, es que es muy sencillo. Sí, Mira, que también es a muy mí sencillo usted- esto, claro, señora si usted me Alegría, que pregunta- no, lo siento. Déjeme También se terminar. está desviando del Señora tema, Díbar, señor no, no, presidente. termino. Yo señora- necesito hablar. señora Díbar, Tengo muchas preguntas que no, formularle. si esto es muy sencillo. Yo voy a un parador, pernocto en el parador, Fenomenal. desayuno en ese parador, y es muy sencillo. Y ustedes y algunos señalan, acusan, mienten y digo, no se preocupen, yo no tengo ningún problema con la verdad por delante. Les enseño la factura, mi pago con Fenomenal, la tarjeta ya lo de he crédito. visto su Oiga, pago y su factura, tan me doy por difícil es contestada. enseñar la factura del Ventorro Me para doy que por los ciudadanos lo contestada, conozcan. señora Alegría. Buen intento, anda, que... En fin. Vamos a ver, ¿qué información tenía el subdelegado del Gobierno, José Ramón Morro, sobre los hechos que ocurrieron en el Parador? ¿Qué información? Sí, ¿De qué ¿usted hechos? sabe si tenía información sobre la fiesta? No. No. ¿Y usted sabe si él recibió Difícil alguna tener comunicación? información de algo que no Sí, sucede, claro, buen señora intento Díbar. también. ¿Sabe si él recibió alguna comunicación oficial o informal sobre los hechos? ¿Sobre los incidentes que se produjeron? Desde luego, que yo sepa y conozca, no. Pero le vuelvo a decir que es difícil conocer Bien. información sobre algo que no se ¿Le consta si él recibió una llamada de la dirección del Parador para reclamarle las facturas impagadas? No, que yo sepa. ¿Es posible que el subdelegado del Gobierno en Teruel sepa estas cosas y no se las cuente a la delegada del Gobierno? Lo dudo. Entonces, ¿usted no sabe si se dirigió a algún líder de su organización, a alguna persona de su organización regional, en este caso hablo del Partido Socialista, y que alguien se negó a abonarlo? Pero si el propio director del Parador les comunicó a ustedes que estaba todo pagado Y y también abonado. comunicó que usted no desayunó, no se sentó a la mesa de Ábalos y de Lambán. El señor director del Parador, yo creo que Perdone, cometió alguna incoherencia y yo Otra le cosa estoy es que haciendo... él no me viese en el momento en el que yo estaba. Señora Alegría, le estoy Díbar. haciendo una pregunta muy concreta. Sí. Le estoy diciendo si a usted le consta si algún dirigente de su organización regional recibió la reclamación de los pagos del Parador de Teruel. No, a mí personalmente no me consta y tampoco me consta la información que usted está trasladando, Bien. por supuesto. Lo que sí hemos llegado a conocer por los medios, ya se lo he dicho, son los consumos, las facturas impagadas. Usted insiste en decirme que a pesar de que yo le he mostrado la factura, donde solamente aparece el desayuno y el alojamiento, y sabiendo, como sabemos, porque lo dijo el director del Parador, que al menos él y probablemente otras personas pidieron comida u otros consumos en sus habitaciones, a pesar de eso y no aparecer en la factura, usted me sigue diciendo que no tiene conocimiento. Lea. No, es que le voy a buscar el comunicado. Si es que le voy a buscar el comunicado que hizo público el Ministerio de Transportes. Lo conozco. Bueno, pues entonces donde él dice, tiene el comunicado, dice, solo se abonaron en el Parador de Teruel 2 facturas de gastos de manutención por Claro. importe de Solo se 124,9 abonaron. y 167,9. Claro, solo se abonaron porque las otras no se abonaron, señora Alegría, si es que eso es lo que es exactamente lo que le estoy diciendo. En la factura aparece el desayuno y el alojamiento. Se ha reconocido aquí que una o varias personas hicieron consumos y usted me dice que el Ministerio de Transportes y el Parador reconocen el pago del desayuno y del alojamiento. Fenomenal. Veo que en esto estamos de acuerdo, pero vamos a avanzar. Mire, señora Alegría, yo le insisto que no estamos aquí ante unos supuestos hechos, aunque usted haya intentado decirlo una y otra vez. Estamos ante unos hechos contrastados. Yo también sé, que usted también lo ha demostrado hoy aquí, que para usted un pseudomedio es cualquier medio de comunicación que publica una noticia contraria a los intereses de Pedro Sánchez. Por eso le pregunto, ¿usted cree que el Diario de Teruel es un pseudomedio? Mire, pseudomedios son calificados aquellos que no contrastan la información que publican. ¿Puede contestarme sí o no? ¿Usted cree que contrasta la información el Diario de Teruel? Bueno, es su obligación, evidentemente. ¿Usted cree que el Diario de Teruel es un pseudomedio? Pues yo simplemente le voy a decir que algunas de las informaciones que hemos leído hemos leído, yo sinceramente estoy esperando la prueba
la prueba que den fe a esa información. Pero usted no ha dicho que en Teruel todo el mundo sabe todo. O sea, que un periodista, Javier Pérez Millán, es un pseudo periodista que escribe bulos. Es que no tengo el gusto de conocer a Bien, este periodista. yo tampoco, señora Díbaz, por eso, no tengo, por supuesto que no. No tengo, pero le pregunto. No, pero si me deja, Sí, dicen que hay una factura, hay unas facturas y unos consumos que no se abonaron. Hombre, se tendrá que demostrar dónde está esa factura que no se ha pagado. Vamos a ello, señora Alegría. Claro. Mire, el periodista Javier Pérez Millán ha publicado 2 noticias en el diario de Teruel sobre los incidentes en el Parador. La primera de ellas es esta, es del día 8 de abril y el titular es: el Ministerio de Transportes rechazó la factura de Ábalos en el Parador de Teruel. No sé si ha tenido ocasión de leer la noticia, si quiere no se la puedo hacer llegar. Yo le voy a resumir, que es textual y puede comprobarse algunas de las cosas que dice. Este periódico ha confirmado que sí se produjeron quejas tanto por la introducción de prostitutas en el Parador como por los daños producidos en las habitaciones. El Ministerio devolvió la factura que había enviado el establecimiento turolense. Ahora se ha sabido que la comitiva del exministro llevó prostitutas y se hicieron consumos elevados. La dirección del centro envió la factura de gastos al Ministerio de Transportes, este la rechazó y de ahí surgieron las quejas. ¿Usted califica estos hechos, estas frases como bulos? Pues yo, desde luego, lo que le puedo asegurar es que esa fiesta no se produjo. Yo estaba... Antes ha dicho que no sabe si se produjo. Mire, es que para que se produzca... Ya no, le he dicho desde el principio que si algo así se produce, se sabe, a ciencia cierta. Entonces Javier Pérez Millán lo sabe, pero usted considera que es un pseudo periodista. Y tiene pruebas para demostrarlo. Bien, señora Tiene Alegría. pruebas para demostrarlo. ¿Usted cree que Javier Pérez Millán ha mentido? Fíjese lo que le voy a decir. Mire, ese medio digital que me hizo a mí esa pregunta el pasado 9 de abril... es el mismo medio, es uno de los mismos medios digitales que también publicaron sobre mí que tenía una cuenta en República Dominicana. Con no sé cuántos días. Vale. Sí, pero yo bueno, y lo publicaron. Sí. Hoy lo publicaron. El diario de Teruel. ¿Contrastaron esa información? Evidentemente el diario de no. Teruel. Evidentemente no. Ese mismo medio de comunicación, un día en el que yo tuve la oportunidad... Señor presidente. Le he preguntado si el diario de Teruel es un pseudomedio y si considera bulo lo que le acabo de leer. La pregunta es concisa y directa, claro, señor presidente. Pues fíjese, yo creo que si tiene constancia de todo lo que está publicando en ese artículo, lo mejor que puede hacer es denunciarlo. ¿Denunciar el qué? Si esto no es delito. Que se produjo lo que se produjo. Mire, señora y Alegría. más cuando, espere un momento, Sí. y más cuando hay un director de Paradores que desmiente absolutamente esto, hay un comunicado de Paradores que desmiente absolutamente toda esa serie de Desmiente destrozos los que dicen. destrozos, pero no Cuando lo hay demás. un director de Paradores que dice que esa fiesta no se produjo, que fue una noche absolutamente normal. Bien. Hombre, señora Díbaz, yo lo único que se lo he dicho desde el primer momento, que si hay quien considera que los que estamos mintiendo somos otros, por favor, que presenten pruebas. Bien. Y además que, por favor, lo denuncien en sede ¿Y judicial. por qué Paradores no ha ejercido el derecho de rectificación? Pregunto. Bueno, Paradores ha hecho... ¿O el Parador de Teruel? Hombre, vamos a ver, yo lo que le estoy diciendo... Si usted no, me habla de mentiras no. flagrantes y es todo tan evidente. Oiga, Bueno, Paradores ni hace, el derecho hace- de no, rectificación. Paradores hace un comunicado oficial En el que niega los destrozos. Claro, Sí. claro que los niega. Pero claro que no, los niega. pero no otras ¿Sabe por qué? cosas. Porque no existieron. Bien, perfecto. Porque Muy no, bien. porque no hay Esa parte es que su dé opinión. fe. No, de opinión no. Es lo que dijo el director Bien. de Paradores, que no había ninguna parte. Le voy a mostrar una segunda noticia del diario de Teruel. En este caso es del día 15 de abril, es del mismo periodista que usted considera que miente y dice lo siguiente. Este periódico contactó con Paradores de España después de que la dirección del Parador de Teruel declinara pronunciarse sobre este asunto. Ese mismo día, ese periódico confirmó con fuentes de absoluta solvencia, que la dirección del Parador de Teruel se quejó y reclamó que el Ministerio de Transportes había devuelto y rechazado pagar la factura y dijo además de que encima la comitiva hubiese llevado prostitutas y se hubiesen provocado destrozos. ¿Usted también cree, como con la otra noticia, necesito brevedad? ¿Usted cree que esto tampoco es cierto, no? pero pues traiga aquí al periodista y pregúnteselo a él. ¿Y yo qué quiere que le diga? Bien, perfecto. Yo le doy mi opinión y le hablo del conocimiento de los hechos que yo tengo. De acuerdo. Tengo muy poco tiempo, pero sí, no quiero dejar de preguntarle por las cartas amenazantes que han recibido los trabajadores del Parador. También aquí hay una importante incoherencia del director del Parador de Teruel, porque dijo que el segundo ayudante de comedor sí estaba esa noche, y cuando le espetó y le preguntó por qué había hecho esas declaraciones, él dijo que porque era cierto. Pero después de recibir una carta en la que se le amenazaba de despido,
por lo visto delante de unos investigadores, rectificó. Bien. Yo le quería decir que no sé si usted ha tenido la ocasión de leer esta carta. ¿Usted la ha leído? Sí, he tenido ocasión de leer la carta. ¿Y qué le sí. parece? Yo además conocí el contenido, vamos, la existencia de esa carta el mismo día que recibí aquí una pregunta por parte de la senadora actual alcaldesa de Teruel. Fue el día que yo conocí que había habido una carta. Yo también. Pero Vale. yo, no, pues se lo digo. Una carta que yo no firmo, como comprenderá, no me bueno, pero corresponde quiero a mí. decir, ha sido publicada, señora Alegría, que no le estoy diciendo nada. Le he preguntado si ha tenido usted la ocasión de leerla. Yo la leí precisamente con ocasión de la pregunta del Mabuj a usted sobre el parador de Teruel. Pues mire, esa carta amenaza con despedir a los trabajadores, pero curiosamente no amenaza con despedirlos por mentir, sino dice, por menoscabar la imagen de la empresa, por facilitar información de carácter interno y por vulnerar la protección de datos facilitando información de los clientes. ¿A usted no le parece que esta carta en realidad es un reconocimiento de algunos de los hechos de los que estamos preguntando hoy aquí? Pues pregúnteselo a quién firma esa carta, señora. Bien, Viva. por eso le he preguntado su opinión. Claro. Le he preguntado lo primero, ¿usted habría mandado una carta de estas características? Vamos, oiga, yo no me haga a mí usted opinar o participar sobre una carta que yo no he redactado ni he firmado. A mí me parece muy mal, yo sí que opino. Bueno, pues le voy a hacer una última pregunta y ya voy a concluir. Le quería preguntar si ustedes tuvieron en aquel viaje alguna conversación o reunión relativa a la ampliación del hospital de Teruel. No, a ver, que si participamos en alguna conversación. ¿O reunión? No. No. ¿Y en algún momento anterior o posterior al 15 o 16 de septiembre de 2020? ¿Pero con quién? No entiendo. ¿Usted conoce a Pepe Ruz, el dueño de la Levantina? No sé quién es, no sé qué es. O sea, usted no ha participado en reuniones sobre la ampliación del hospital de Teruel, no sé quién que es se Pepe. adjudicó a la empresa Levantina, que está siendo en estos momentos investigada por el juez Leopoldo Puente. Es que no sé quién es Pepe Ruz, ¿qué dices? Yo No tengo ni idea. le pregunto simplemente, mire, yo antes le he dicho que la UCO situaba a los dos hermanos García Izaguirre allí y también a Ábalos, y precisamente el juez Leopoldo Puente lo que ha ordenado es investigar las obras adjudicadas durante la era Ábalos en transportes, quería decir, gracias a los manuscritos que ha aportado Aldama. Y de acuerdo con esa declaración, Levantina pagó comisiones a Ábalos a cambio de adjudicaciones públicas. Esto no tiene nada que ver con usted, no crea que le estoy preguntando por eso. Yo solo le he preguntado si se celebró alguna reunión, incluso aunque usted no estuviera presente, pero si acompañó usted a una reunión, incluso aunque no entrara, para hablar sobre la ampliación del hospital de Teruel. No, pues queda contestado y se lo agradezco mucho. Yo, simplemente por aclarárselo, que creo que también es importante, acompañé al ministro en la visita de esa obra que llevaba a cabo Adif. Fuimos al hotel, al Parador, y por la mañana acompañé al ministro en la sede de la subdelegación. Y después de ese acto acompañé al ministro a la rotativa de Heraldo de Aragón, que estaban también presentes sus majestades los Reyes, celebrando el 125 aniversario, y de ahí el ministro Ábalos se volvió con su majestad de los Reyes en el Falcon a Madrid. Bien. Pues se lo agradezco. Yo no tengo más preguntas que formularle, señora Alegría. Sí voy a hacer, señor presidente, dado que todavía me quedan unos minutos, una breve conclusión. Mire, lo sucedido, si es que me deja el señor Remírez, lo sucedido en el Parador de Teruel, señora Alegría, por desgracia no es un episodio aislado ni una anécdota menor, y yo creo que lo que refleja es un modo de ejercer el poder con abuso, con opacidad y también con desprecio a las normas que el resto de los ciudadanos sí debíamos cumplir. Porque el mando único de la pandemia, el señor Ábalos, redactaba normas que nos imponía a los demás, pero él después no las cumplía. Y cuando los demás teníamos toque de queda, él se iba de juerga. Y cuando algunos españoles estaban enterrando en soledad a sus propios familiares, él convirtió el Parador de Teruel en una discoteca, por no decir en un puticlub. Yo creo que la delegada del Gobierno tenía la obligación de hacer cumplir la ley. El señor Ábalos, que era el todopoderoso número 2 del Partido Socialista, está hoy siendo investigado por corrupción. Hemos sabido, incluso por testimonios de las feministas del Partido Socialista, que algunos de sus comportamientos no eran ejemplares, que protagonizó varios episodios sórdidos y probablemente por este motivo fue cesado, aunque posteriormente fuera aforado para ser protegido, porque fue protegido por todos ustedes. Y si los hechos no han sido esclarecidos, señora Alegría, no es porque Teruel sea más grande o más pequeña, es solo por un motivo, porque toda la maquinaria del PSOE y del Gobierno se ha empeñado en ocultarlo. Y lo que tenemos aquí, desgraciadamente, no digo en la noche del 15 de septiembre, que probablemente usted no supo nada, pero cuando después se conocieron los hechos, lo que hemos visto aquí es una estructura institucional al servicio del encubrimiento. Usted no ha dado probablemente todas las explicaciones que quería dar sobre algunos extremos, sí sobre otros. Usted prefiere negar la evidencia y tapar a los suyos
Creo que tampoco es la primera vez que lo hace, se lo he demostrado aquí. Cuando los hechos requieren reserva y sigilo, usted cumple. Lo hizo con el caso Gali y lo ha vuelto a hacer también con el parador de Teruel. Yo le he preguntado en varias ocasiones si usted dimitiría si se demuestra que mintió. Usted me ha dicho que sí y a mí ya solo me queda desearle suerte, señora Alegría. Señora, ¿quiere contestar? Evidentemente, yo soy perfectamente consciente que soy responsable de mis palabras y de mis silencios. Y, por supuesto, también de mis actuaciones. Y la información que yo les he trasladado aquí es la información veraz, la información que yo conozco. Lo verdaderamente sorprendente es que ustedes tienen todo muy claro, a excepción de cuando les afecta a ustedes. Ahí ya la cosa cambia. Y el cinismo asciende a la estratosfera. Porque fíjense, aseveran que se produjo lo que se produjo, dicen que se produjo lo que se produjo, dan cuenta de detalles de algo que según ellos se produjo, pero sin embargo, años más tarde, qué cosa más curiosa, por parte del Partido Popular todavía nadie nos ha explicado ni nadie ha concretado quién era M. Rajoy. Pero años más tarde, 3 años después, desde que el señor Feijóo asumiera la presidencia del Partido Popular, aún no sabemos cuántos salarios percibe el señor Feijóo. Años más tarde, tampoco se han dado ningún tipo de explicaciones más. Es todo normal que el señor Feijóo se subiera en un yate, se hiciera fotografías con un narcotraficante, que se fuera varios años de vacaciones con él, oiga, y que no supiera a qué se dedicaba. Y lo peor de todo es que, con lo sencillo y lo fácil que es que lo que sabemos, casi 7 meses después de uno de los mayores sucesos que ha sucedido en nuestro país, en Valencia, vemos como el Partido Popular sigue sin dar una muestra de transparencia con la factura del Ventorrón. Señora Alegría, ha colmado la paciencia de este presidente. O reconduce el final a lo que le acaba de decir la señora Díbar o se acabó la comisión. Sí, pues mire, señor presidente, ¿sabes lo que sucede con este símil? Voy a terminar. Hay una frase que seguramente todos ustedes conocerán, que fue del míster Luis Aragonés, que le preguntaron, míster, ¿qué es el fútbol? Y dijo, ganar, 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 ganar y después ganar, 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 ganar. Pues este símil me sirve para decir, ¿y qué es el Partido Popular? Mentir, 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 mentir y después mentir. Señorías, me parece lamentable que antes de acabar la sesión ustedes aquí estén en una ceremonia extraña. Se da por finalizada la sesión. Muchas gracias.